toda clase de cosas de este mundo y te vas a sentir insatisfecho. No importa cuánto comas, tendrás hambre otra vez. No importa cuánto duermas, tendrás sueño otra vez. No importa lo que hagas, se te volverá a antojar. No importa lo que vivas en este mundo, estarás insatisfecho hasta que regreses a Dios, hasta que volvamos al Señor. Y cuando estemos con Él, podremos estar satisfechos eternamente, porque fuimos hechos por Él y para Él. Por eso pon una gran atención a la palabra de Dios, porque lo que predicaremos en la serie que estamos viendo sobre el libro de los Hechos, para comprender la fuente, el origen y la clase de vida que tenemos que tener como iglesia, pon atención porque te sacudirá, te ayudará a vivir. Posiblemente en algún momento te reirás y dirás que es simplemente pasar un buen rato, pero en cualquier instante la palabra de Dios, viva y eficaz, va a partir tu alma y tu espíritu, te va a separar lo que es almático de lo que es espiritual y te ayudará a entender la voluntad de Dios de corazón para practicarla, verás. Así que pon mucha atención. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 32 en adelante hasta el verso 43. Vamos a estar estudiando, leyendo un poco y viendo sobre cómo si la vida se detiene, si la vida deja de fluir, si la vida no se extiende, se va a detener, no va a ir más allá. Otra forma de ver este mensaje es que señales de una iglesia inactiva. ¿Qué sucede cuando la iglesia pierde su actividad? Señales de una iglesia inactiva. Si la vida no se extiende, se detiene. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Se han fijado que cuando dejamos de mover un miembro del cuerpo suele dormirse? Especialmente si estamos mal sentados o mal acomodados. De pronto la sangre deja de fluir, y en la sangre está la vida, como dice la palabra del Señor. Entonces, cuando deja de fluir por el cuerpo, ese miembro se duerme. ¿A quién le ha pasado que se le duerme un miembro? Y a todos, ¿verdad? Alguna vez, todo el que tiene cuerpo le ha sucedido. O estar dormidos y despertar con un dolorazo terrible porque de pronto el brazo estaba en una mala posición y despiertas con un dolor espantoso, ¿verdad? Les confesaba ayer algo de lo cual tengo que arrepentirme, que es que cuando la pastora tiene, así que se le duerme un miembro, no sé por qué me dan ganas de hacerle cosquillas precisamente por el dolor que produce. No, o sea, eso es cruel, yo lo sé. Se enoja tremendamente y se pone roja de coraje conmigo y me da más ganas de hacerle eso. Entonces yo me río mucho. Y ella se enoja y dice: cuando se me quite vas a ver cómo te va. Digo: para que me alcances. Y me río un montón de eso, pero no sé por qué, es que como que sí se antoja, ¿verdad? Que no puede mover el pie, que está así, y yo empiezo uno a mover la fuerza a propósito. ¿Quién sabe qué habrá? O sea, la verdad necesito arrepentirme por eso, lo confieso, es cierto. Estoy mal, ¿qué le vamos a hacer? A veces está uno medio dañado, pero la gracia de Dios me ha cubierto y Dios me ama. La pastora a veces no me soporta por eso, pero se tiene que aguantarse hasta que la muerte no se pare, no le queda de otra. En fin, pero el hecho es que cuando tenemos ese momento en donde se duerme un miembro del cuerpo,
porque deja de fluir precisamente la sangre. El dolor que produce es la falta de vida, o cuando la vida empieza otra vez en los miembros que podían morir, ya que si lo extendemos el miembro se muere. Por eso ese dolor. Llega un momento en donde si no corre la sangre en un miembro del cuerpo durante mucho tiempo, la persona se va a perder ese miembro. Se ha dado, hay gente que queda prensada bajo un terremoto, en un accidente, que por durar ese miembro del cuerpo demasiado tiempo inactivo, pierde su movilidad. Incluso cuando alguien enferma y va para en cama, o que está en coma y que se recupera, que despierta para comenzar a andar, necesita terapia. Necesita un trato especial, y lo van llevando poco a poco con gran dolor, con gran dificultad. No le obedecen los miembros, es difícil. Lo mismo sucede al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le pasa exactamente igual. Cuando la vida de Dios, que fluye mediante la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y vida, cuando la palabra de Dios deja de fluir en alguno, de un miembro a otro, y otro se cierra y la palabra ya no fluye en él, esa persona empieza a perder la vida espiritual. Y cuando empieza a perder la vida espiritual, hay dolor, hay pesadez, hay angustia, y trae como consecuencia, si se prolonga demasiado tiempo, la amputación del miembro. Termina hasta por apartarse del Señor y de la iglesia por la falta de vida en su interior. Lo mismo sucede. Lo que vemos en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer es eso mismo precisamente. Vamos a estar viendo cómo Dios estaba propiciando en la vida que le dio a la iglesia que la llevaran más allá. La encomienda era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que le hablaran el evangelio a todos, ir a todas las naciones, hablarle el evangelio a todas las criaturas. La palabra los enfocaba a ir a todos. Pero desafortunadamente la iglesia se transformó en una corriente muy judía, y los cristianos primeros eran judíos y solo le hablaban a los judíos y no querían predicarle a nadie más fuera de los judíos. En consecuencia, la vida dejó de fluir y empezó a detenerse, y los miembros comenzaban a dormirse y comenzaban a morir. Mira lo que sucede. Vemos, por ejemplo, que cuando la vida descendió a la tierra, vino en la persona de Jesucristo. Luego fue procesado mediante la muerte para darse o dispensarse a todos en el Espíritu. Y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre 120. Y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, la vida misma de Dios. Pero ellos recibieron la encomienda de que una vez que recibieran la vida, el Espíritu, la llevaran a todos. Pero al no predicarles, sino solo a los judíos, repito, la vida empezó a detenerse. Dios empezó a forzarlos. Y cuando los 12 no predicaban a nadie más, Dios comenzó a levantar a otros, levantó diáconos. Levantó, por ejemplo, a Esteban, que entró a la sinagoga de los libertos, los judíos que venían de los países griegos y cuya sinagoga se desempeñaba en griego. De alguna manera ya era un pequeño intento de llevar la vida al menos al idioma griego que dominaba el momento. Era llevarlos un poco más allá. Saulo de Tarso, el rabino de esa sinagoga, mató a Esteban. En consecuencia, esa muerte, se detiene otra vez esa vida. Entonces Dios tiene que tratar con ellos mismos y provoca una persecución a través de Saulo de Tarso, y distribuye a la iglesia por todas partes, procurando que por donde fueran predicaran el evangelio. Desafortunadamente, aunque la vida tenía que fluir, muchos la empezaron a detener predicando solo a los judíos. Entonces Dios levanta a otro más, levanta a Felipe, un diácono, lo llena del Espíritu, lo envía a Samaria. La palabra empieza a cumplirse. Jerusalén, Judea, Samaria. Ya estaba hablando a los samaritanos, que son la mezcla judíos y asirios, medios hermanos, vamos a llamarle así. De alguna manera estaba cumpliéndose el plan de llevar el evangelio más allá. En Samaria muchos se convirtieron con los milagros y la predicación de Felipe, y enviaron ahí a Pedro y a Juan para bautizar a los hermanos. Felipe, como una manera excepcional, fue llevado por el Espíritu camino al desierto para predicarle a un eunuco etíope, el cual llevó el evangelio a Etiopía, y se abrió más el evangelio. Ya empezaba hacia los griegos, hacia los gentiles, ya empezaba hacia más allá de los judíos. Sin embargo, los discípulos, los 12, no querían predicar a nadie más y se habían encerrado en Jerusalén, escondidos en la persecución. Entonces, la persecución de Saulo. ¿Qué hizo Dios? Lo que hace Dios es convertir a Saulo.
se le presenta camino a Damasco. Saulo cae en tierra. ¿Quién eres, Señor? Se convierte Saulo, y entonces el Señor, al convertir a Saulo, lo lleva a Arabia y lo está preparando por 3 años. Así como los 12 recibieron un entrenamiento de 3 años directamente de Jesucristo, también Saulo de Tarso, él escribe a los Gálatas y dice que cuando el Señor se le manifestó, cuando él se convirtió, él no subió a Jerusalén a los que eran discípulos o apóstoles antes que él, sino que recibió su evangelio no por medio de los hombres, sino directamente de Cristo. Y se fue a Arabia 3 años, y el Cristo de gloria, descendiendo de los cielos, vino con Saulo a enseñarle la palabra específicamente por 3 años. Durante esos 3 años los apóstoles están encerrados en Jerusalén. El evangelio se ha detenido, no avanza más allá. Así que lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy, es que Dios le da una nueva oportunidad a Pedro para activar su ministerio apostólico. Como vino paz a causa de que Saulo ya no perseguía a la iglesia, entonces Pedro comienza a visitar las iglesias de Judea y un poquito alrededor, que se habían formado con los que habían salido huyendo. Hubiéramos querido que Pedro fuera en medio de la persecución, pero no lo hizo. Pero por fin está visitándoles, y Dios le va a mostrar en su primer viaje al salir 2 señales. Bueno, de hecho, en otro mensaje veremos la tercera señal. Hoy veremos 2 señales que le presenta Pedro para que Pedro despierte y vea cómo se encuentra la iglesia, porque la vida no está fluyendo en ella. Pon mucha atención, no sea que estemos en la misma condición. Mira lo primero, la señal de Eneas. Y ve cómo el apostolado, el ministerio de Pedro empieza a activarse. Dice el verso 32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Cuando dice visitando a todos, literalmente el pasaje en su original dice andaba por todas partes. Fue a todos los que podía. Empezó a visitar. O sea, Dios le está dando una nueva oportunidad. Pedro, actívate. Tienes que salir a predicar, tienes que hacer tu trabajo apostólico. Es una nueva oportunidad. Todos alguna vez en la vida hemos tenido una nueva oportunidad en algo, sea una escuela, un trabajo, sea un negocio, pudiera ser a lo mejor en la familia. Todos hemos recibido una nueva oportunidad. ¿Quién le dio una nueva oportunidad para no correrlo en la escuela alguna vez? Nomás como 5 o 6, lo demás todo no importa. Dicen, no, la verdad es que algunos me miraron así como diciendo, la escuela tenía el honor de tenerme ahí, ¿verdad? O sea, la verdad es que era al revés, yo le di la oportunidad a la escuela. Ajá, en fin, ¿verdad? Ajá, seguramente. Pero bueno, en fin. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión, yo competía en carreras, pero un día un maestro de educación física me pidió que compitiera en salto de longitud porque había faltado o no estaba, o se enfermó, no me acuerdo, la persona que debía competir en salto de longitud. Entonces imagínate a mí, que era una cosita de este tamaño, que me pidieran que saltara a longitud. O sea, hubiera sido todavía un poco más de burla si me piden de altura, pero me pidieron saltar a longitud. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces corrí. No, hombre, yo sentía que la carrera para el salto, que sentía el viento así como huracanes, como impresionante, ¿verdad? Yo decía, voy partiendo la atmósfera de una manera tremenda, una velocidad increíble. Cuando salté, literalmente yo sentía que son como 100 metros, ¿verdad? Pataleé en el aire, no, hombre, yo dije, voy a llegar a lejísimos. Cuando caí, volteé y estaba ahí la línea, luego. Entonces, se siente horrible eso. Dije, ¿qué? Entonces pedí la oportunidad, ¿verdad? Ustedes, tú sabes, a veces se vale, y que de saltar otra vez. Me dieron la oportunidad de intentarlo otra vez. Yo creo que todo el mundo dijo, no puede ser que salte tan poquito. Entonces tuvo un problema, vamos a darle oportunidad otra vez. Me dieron una nueva oportunidad, así que lo intenté con más esfuerzo, le puse más corazón, le puse más ganas, corrí con más ganas. La verdad, esa vez que tú dices, se van a maravillar, se me va a acabar la tierra para cuando caiga, ¿verdad? O sea, va a ser, no, increíble. Y salté igual con todo lo que podía. Cuando caí, volteé, estaba la línea igual, no había hecho gran cosa. Era nada, eso es muy humillante. La verdad es que tú quieres que en ese momento, no sé, hay una tormenta, se cierre todo, no se vaya la luz, nadie te vea, irte escondida, ¿verdad? Pero cuando menos fue una segunda oportunidad. Todos hemos recibido una nueva oportunidad en la vida, y Dios es experto en darte otra oportunidad. Dios podía haberle dicho, Pedro, habiendo fallado, te dio oportunidad cuando negaste, te dio oportunidad cuando fallaste en el ministerio, te dio oportunidad cuando te quedaste ahí en Jerusalén. Yo podía haberte olvidado, pero vino todavía la palabra y la visión para hablarte, y te doy señales, porque el Dios de gloria no está pensando en reprobarte, no está pensando en
en olvidarte, no está pensando en reemplazarte por alguien más. El Dios de gloria lo que está pensando es en alcanzarte a ti, cumplir su propósito contigo. Le eres valioso, un artículo de lujo por todo lo que ha invertido en tu vida, y no te dejará en donde estás. Bendito sea Dios, te llevará más allá. Esto es lo que hace con el apóstol Pedro al traerle esta nueva señal, que es precisamente la señal de Eneas. Dice el verso 33, halló allí a uno que se llamaba Eneas, pobre tipo, ¿verdad? Se llamaba Eneas, o sea, ¿qué estaría pensando quien le llamó así? O sea, era insulto, era ofensa, estaba gangoso el papá, o sea, qué cosa tan rara, ¿verdad? Halló allí a uno que se llamaba Eneas, ¿verdad? Bueno, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces yo creo que veas el contraste. Pedro inicia en la iglesia en un ministerio muy poderoso, en donde vemos, por ejemplo, en el capítulo 5, que todos eran sanados. La iglesia tenía alrededor de 8 años, o sea, acababa de nacer, tenía nada de tiempo. Y de pronto, en el primer viaje, llegar a donde está la iglesia reunida y encontrar un paralítico que tiene los mismos años que la iglesia, por así decirlo, desde el principio, y que está paralítico, es como si Dios le estuviera diciendo: Pedro, cuando dejaste de predicar, cuando dejaste de anunciar el evangelio, cuando la iglesia no quiso predicarle a nadie más, en ese momento se volvieron paralíticos. Si tú lees en el libro en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, el verso 15, te habla acerca de calzar el apresto del evangelio de la paz. Si tú dejas de predicar, dejas de andar en el evangelio. Si tú dejas de discipular, dejas de andar en el evangelio. En este sentido, el Señor le estaba diciendo a Pedro: están paralíticos. Es una señal para que él abra los ojos y comprenda la condición de la iglesia. Quizá físicamente andaban, pero espiritualmente no tenían discípulos, estaban paralíticos. Necesitaba una señal que lo ayudara a despertar. Todos necesitamos señales. Imagínate un mundo sin señales, qué difícil sería. Piensa, para llegar aquí, los problemas de tránsito si no hubiera ninguna señal en el camino. ¿En qué sentido nos conducimos? ¿Dónde damos vueltas? ¿Se puede? ¿No se puede? Cuando hay un alto, cuando hay semáforos, ¿qué escándalo habría sin ninguna señal? ¿Te imaginas? Yo no veo a los hermanos bien educaditos diciendo: no, pase usted primero. No, estarían igual que todos, peleando ahí, batallando. Qué complicado sería no tener señales en el camino, que nada tuviera señalamientos. Imagínate, en una mesa no sabes qué es la sal y qué es el azúcar, ¿verdad? Construirían o fabricarían esa clase de platillos espantosos, horrorosos y homosexuales que es el mole, ¿verdad? Pues es que no es ni salado ni dulce, o sea, no sabe uno qué cosa es eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe qué caos habría en la tierra si no tuviéramos señales? Desde el principio, el capítulo 1 del Génesis dice que Dios puso señales en los cielos, que son las estrellas, el sol, la luna. Desde el principio Dios empezó a hablarle al hombre desde que lo creó, mediante la creación misma. La creación cuenta la gloria de Dios. Estamos constantemente llenos de señales, y con esto no te estoy diciendo que salga de aquí viendo señales a tu arbitrio, no estoy diciendo eso. No todo es una señal, para que tampoco ves, no, que los ovnis, no, que no, tranquilo. O sea, no te vayas a alocar de más, no vayas más allá. Pero sí, Dios te habla de tal manera que le entiendas. Dios le estaba hablando a Pedro diciendo: Pedro, no se te hace extraño que la iglesia en el principio todos estaban sanos, y ahora el primer viaje que tienes encuentras un paralítico que no fue sanado desde el principio. No es como para que Pedro se diera cuenta de la necesidad que tenía de predicar el evangelio. Ahora, en segundo lugar, dice la escritura, el verso 34, y le dijo Pedro: Eneas. Reaccionó Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La orden de sanidad de Pedro muestra cómo se aviva una iglesia, cómo debemos avivarnos cada uno de nosotros. Primero, le dice Eneas, es personal. Tienes que reaccionar de una manera individual. No puedes estar pensando en que otros se aviven para tú estar avivado. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en el desierto como era Juan el Bautista. La idea de esto no es que otro te ayude. Aviva tú el don de Dios que está en ti, dice la palabra. Aviva el don. En este sentido es personal. Despierta. En segundo lugar, le da la fuente: Jesucristo te sana. Él es la fuente del avivamiento.
Pedro es claro al decir que no es Pedro, que no es el hombre, que no corra de aquí para allá. Es Cristo el que sana, la roca. Él es la base, el fundamento. Él es la fuente, el origen y el destino también. Él es la meta de nuestra alma. Se trata de Él, no de nosotros. Así que Pedro regresa al origen. Le dice, levántate, como una referencia a que no podemos estar postrados, que no podía estar tirado. La iglesia no podía estar inactiva. Haz tu cama, le dice, tiempo de actividad, no de descanso, no de reposo. Y Eneas enseguida se levantó, obedeció de inmediato. Qué importante es que la iglesia aprenda estos principios para despertar y hacer la obra de Dios. En consecuencia, Lida y Sidón todos oyeron la palabra, lo que había pasado, y se convirtieron. Quiero que pienses lo poderoso que era Pedro, que en su primera salida de Jerusalén 2 ciudades enteras se convirtieron. En un día este hombre convirtió 2 ciudades. Ni siquiera de Pablo se habla eso. ¿Qué clase de siervo era Pedro? Que en cuanto abría la boca, 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se convertían. Volvía a abrir la boca, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Primera salida de Jerusalén, visita estos 2 lugares y se convierten 2 ciudades enteras. Qué instrumento tan poderoso, pero también qué instrumento tan desaprovechado cuando no hablaba, cuando no salía, cuando no compartía. Es como en los deportes. ¿Has visto esos, por ejemplo, en el béisbol, que tienen un bateador designado, o esos jugadores en el fútbol que entran en los últimos minutos para meter el gol? Y cuando uno lo está viendo, yo sé por qué lo hace, entiendo eso, pero me sirve de ilustración. Entra al final y tú piensas, ¿por qué no lo metieron desde el principio? ¿Verdad? ¿Por qué si es tan bueno en unos minutos, por qué no lo meten todo el juego? Y los hombres ahorita están pensando, no, pastor, es por esto. Y sí, ya sé, te salió en la pasión bien farisea deportista, pero la realidad es que lo estoy diciendo como una ilustración. Piensa en lo siguiente, qué poderoso era Pedro. Primera salida, 2 ciudades se convierten. ¿Y qué sabes tú? Si en tu boca está la salvación de miles en el momento en el cual tú comiences a hablar. ¿Qué sabes tú de la gloria del cielo que fue puesta en tu interior, que tiene que ser transmitida a otras? A lo mejor estás desaprovechándose ese instrumento poderoso que tú eres en las manos gloriosas de nuestro Dios. Actívate, sal de tu postración, sal de tu parálisis, sal de estar quieto, empieza a ser discípulos. Abre tu boca, dice Dios, y yo la llenaré. Bendito sea el Señor. Alguien debe creerle al Señor y activar su vida. La primera señal era para decirle, la iglesia está paralítica. La primera señal era para decirle, Pedro, vuelve a predicar, vuelvan a salir, háblenle a todos. La segunda señal es la señal de Tabita, que es una señal que le habla de muerte. Dice el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ahí se me aclaró todo. Tabita, ¿y qué es Tabita? Traducido es Dorcas. Dije, no, pues ya está, listo, ya lo entendimos todos. Significa gacela, o sea, eso es lo que significa. Pero de entrada, cuando tú lo lees, así es la palabra, te deja secretos ahí escondidos, ¿verdad? Y tú lo lees y Tabita, traducido quiere decir Dorcas. No, pues es la misma, pero bueno, en fin. Dice ahí, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. O sea, la señal de Eneas era una señal de parálisis. Le estaban diciendo a la iglesia, Pedro, desde que se encerraron en Jerusalén y no salen a predicar, o no le quieren hablar a nadie fuera de los judíos, la iglesia se volvió paralítica. Ahora que comenzaste, que estás viendo esto, tienes que ver otra señal más, le dicen a Pedro. En la segunda ciudad se encuentra a una mujer muerta. Le están diciendo, si no predicas, te morirás. Como iglesia pierden su candelero de su lugar. Como individuo pierden la corona que te había sido reservada. Entonces Dios le estaba diciendo, Pedro, mira que quien se murió no fue la peor mujer de la iglesia. No fue una visita de mala intención o no sé, la suegra del diablo. No, o sea, la realidad es que fue la mejor cristiana, la que hacía buenas obras, la que vestía a los santos. Es más, dice la Biblia que hacía ropa para los santos. ¿Qué significa? Que cuando estaban huyendo y perdían sus bienes, esta mujer
se ponía a coser y hacía ropa para vestir a los hermanos que andaban huyendo por todas partes. O sea, era una mujer excepcional, una gran cristiana. Pero aunque se ve en sus obras, no se dice nada que Tabita hiciera discípulos. Solo se dice que hacía obras. La iglesia cristiana del primer siglo se transformó al principio en una iglesia judía que era muy misericordiosa, hacía mucho trabajo, pero no quería hacer discípulos fuera de los judíos. Y Dios le estaba diciendo: pues te mueves mucho, trabajas mucho, pero no estás haciendo lo principal. Puedes alimentarles el estómago, el cuerpo se vuelve a morir. Puedes vestir el cuerpo, se volverá a morir ese cuerpo. Eso es irrelevante. Qué bueno que ayudes en misericordia, pero nunca harás una obra más grande que transmitir el evangelio que da vida eterna a todo aquel que cree. Esto no es solo para esta vida, sino para la vida por venir. Nunca habrá nada mejor que darle no solo lo aquí, sino lo eterno. Así que el Señor trataba de despertarlo. La iglesia que no se extiende pierde la vida. Es como Tabita. Dice: después de lavada la pusieron en una sala, lavadita, limpia, ordenadita, pero muerta. Iglesia, cuidado, reaccionemos. Podemos estar ordenaditos, limpios, de hacer las cosas bien y estar muertos. Si no tienes discípulos, si no das vida a otros, cuidado con esto. Una generación o una sociedad que no se reproduce desaparece. Necesitamos tener discípulos. Hay una ilustración vieja sobre esto. Una iglesia que iba la mamá con su niño en una iglesia de esas bien ordenaditas, que no hacen ruido, calladitas, nadie aplauda, hasta las moscas vuelan sin batir mucho las alas, tranquilitas, porque ahí todo es decentemente y con orden. Yo conozco eso porque nací en una así. Nada de ruido, todo tranquilo. Caminas así como que, cuidado, ¿verdad? Además te ponen música como de las películas del santo, esas antiguas, ¿verdad? O sea, órgano así, ¿verdad? Que, entonces cuando ponían esa música yo veía momias en algún lado, o sea, van a salir, o sea, seguro que sí. Porque era así, era el ambiente, ¿verdad? Y ni ruido ni nada. Y una señora, una hermana va con su niño. Cuando entran ahí, de pronto el niño empieza a ver que en la pared hay unas plaquitas, porque jóvenes de la iglesia habían ido a la guerra y algunos habían perdido la vida en la guerra. Entonces, en honor a los soldados, pusieron plaquitas con el nombre de ellos, que decía fulano de tal muerto en servicio, fulano de tal, en honor porque habían estado en la guerra. Y entonces el niño lo vio y le llamó la atención y dijo: mamá, ¿y la plaquita aquí qué es eso? La mamá le dice: son los muertos en servicio. Ah, ok. Y se quedó pensando el niño, ¿verdad? La jaló otra vez: mamá, ¿y en cuál servicio? En el del domingo, en el de oración, ¿verdad? Entonces, cuidado, podríamos hacer todo bien y estar muertos. El Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tanto poder, tanta gloria, tanto orden, tanta bendición, y la estás dejando encerrada. Hazla salir. Iglesia, Chihuahua te necesita. Hazla salir. Lleva la gloria que Dios te ha dado, la palabra que Dios te ha dado a cuantos conozcas. Compártele a otro. Alguien alrededor tuyo necesita a Jesucristo. Llévale el evangelio, llévale la vida. Cuando se detiene la vida te mueres. Si la sangre deja de fluir, te mueres. Si la palabra deja de fluir, te mueres. Yo sé que no me faltará palabra para predicar, enseñar o dar consejo, porque todos los días estoy dándosela a alguien más. Sé que siempre habrá, porque la vena no se ha tapado, está fluyendo. Pero el día en el cual se detiene, ese día deja de fluir la vida. Algunos dicen: ¿por qué, pastor? Siento como que ando apagado, como que me falta entusiasmo, como que no creo igual que antes. Pues ¿por qué será? ¿Tienes discípulos? ¿Estás enseñándole a alguien? ¿Estás transmitiendo la vida? Cuidado. Esta iglesia, la primera en el primer siglo, a los primeros años estaba muriendo y Dios estaba tratando de que Pedro reaccionara. Mira el ministerio de Pedro. Pedro reaccionaba. Dice la palabra en el versículo 38: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Necesitaban testimonio de la vida. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ve qué maravilla. Ahorita veremos lo que hace. Pero cuando la iglesia oyó el avivamiento en Lida,
Mandó por Pedro y dijo que venga hacia acá. ¿Qué hace Pedro? Ve la disposición, se levantó. Así se aviva la iglesia. Levántate, no puedes quedarte postrado. Nos activamos de inmediato, se levantó. Algunos reconocen su condición, pero no se levanta nunca. He tenido gente en consejo que cuando me pregunta algo y le digo, mire, su problema es este, usted se encuentra así. Y dice, no, sí, yo sé que estoy así. Pues cambie. O sea, se lo dice, no, es que yo sé. Como si el saberlo fuera suficiente ya. Como si el reconocerlo te cambiara. Es más, hay gente todavía que cree que por sentarse en la iglesia, saliendo de aquí, automáticamente todo se resuelve. No, se resuelve cuando obedeces la palabra. Porque el oír sin fe es como no haber oído, y peor aún el haber conocido y no ponerlo en práctica. Entonces no es así como se me pegó la unción. No, la practicas y viene sobre ti. La unción es una cosa, es el Espíritu Santo en acción, que Dios le da, dice la Biblia, a los que le obedecen. Así que cuidado con eso, ¿verdad? El punto de esto es que Pedro sí se levantó, fue con ellos y llegó a donde estaban. ¿Cuánta gente se levanta, empieza a avivarse y se queda a la mitad? No llega. No se queda incompleto. ¿Cuántas cosas has dejado incompletas en la vida? Empezaste algo, esa carrera, tienes 10 carreras y no has terminado ni una. Algunos más bien relaciones humanas, ¿verdad?, dañan a muchos y nunca pueden llegar a nada. ¿Por qué razón? Porque no consolidan. Pedro se levantó, fue con ellos, llegó a donde estaban, no se quedó a medias. ¿Alguna vez se han despertado, no sé, o los despertaron algún ruido o algo y están despiertos a medias? ¿Verdad que sí? Cuando estás, o sea, como despierto pero estás dormido. Estás oyendo pero no estás realmente oyendo, no estás poniendo atención, estás ido. Le voy a contar algo ahorita que Alejandro anda ocupado allá adentro, mi hijo Alejandro. Ahí del chismoso que va a contarle. Pero Alejandro, cuando estaba más pequeño, cuando era un niño pequeño, se despertaba dormido. Sus otros 2 hermanos lo que hacían es que lo levantaban, decían, rápido, vámonos, tenemos que subir la montaña, y lo levantaban y ahí iba dormido. Y lo levantaban, y entonces teníamos en aquel tiempo una casa que tenía unas rejas, y lo sacaban a la reja dormido. Y decían, sube rápido, y empezaba a escalar el niño, dormido. Y los otros 2 tirados en el piso riéndose en la noche. Que su hermano estaba escalando dormido, porque lo metían a escalar y hacían cosas así. No, le hicieron bromas bien pesadas. Esa es la única que puedo contar, las otras no las puedo contar. Entonces, o sea, tremendo. Ahí está David, ¿verdad? Que sí o no, David, ¿verdad? Que se hacían eso, era terrible. Se reían muchísimo de él. ¿Por qué? Porque despertaba a medias. Cuando despiertas a medias, cuando no te avivas, la vida te hace bromas, te hace golpearte de aquí para allá, te lleva de aquí para allá, no reaccionas. Despierta de una vez y haz la palabra de Dios rápidamente, obedece a Dios, verás que la vida cambia, gloria a Dios. Ahora, Pedro fue, ¿y qué fue lo que encontró? La Biblia dice que llegó al funeral. Hay servicios que parecen funerales, debieran ser una fiesta a nuestro Dios, no un funeral. Un momento de alegría, de gozo, decir gloria a nuestro Dios. Te decía hace un momento acerca de cómo a veces una congregación puede ser como un funeral, sin ruido, sin que nadie haga. Mira, yo estuve en una iglesia cuando era un adolescente que era así, no había ruido. Y ahí había 2 viejitas encargadas del orden de la iglesia. Esas 2 viejitas yo sospecho que eran ninjas. Porque no, de verdad, o sea, mira, ellas tenían una facilidad enorme para alcanzarme a mí de 12 años. Las 2 viejitas de 80 o 90 años, entre las 2 juntaban 200. Pero estas 2 viejitas caminaban despacio, no podían caminar con bastón. Pero cuando veían que corría yo, ellas, una se iba por un lado, otra por otro, y me acercaban. Yo decía, ¿dónde salieron estas 2? Eran ninjas, o sea, no sé cómo se colgaban, de dónde salían. Pero cuando iba corriendo a dar vuelta a las bancas, estaba la otra viejita ahí parada. O sea, yo la vi del otro lado. ¿Cómo llegó acá? Pues no, que no puede caminar. O sea, increíbles. Y eran las encargadas del orden. Entonces me perseguían. Y bueno, tú ves viejitas así, te dan ganas de correr, o sea, se antoja. El problema era que siempre tenían una agilidad, olvídate, hubieran sido extraordinarias boxeadoras, porque había un jab que tiraban para agarrar la patilla rápido y me prendían. Yo trataba de cabecear y quitar, no se podía. O sea, no bromeo, calculaba, ahora sí la voy a evitar.
y me le quedaba viendo. Y la viejita me estaba regañando y me agarraba y no alcanzaba yo a quitarme. Yo decía, pero ¿cómo lo hace tan rápido? Impresionante, me agarraba y ahí va para afuera el muchacho y me sacaba. Entonces, no sé dónde estén, pero un día, cuando llegue a los cielos, la voy a buscar. Y la voy a agarrar del ala también, así, no sé. Pero el hecho es que era un lugar así, tan solemne. Fer sabe lo que digo porque él le tocó también, ¿verdad? Sí o no, ¿verdad? Que también te agarraron. Más que él tenía era otra generación más chico que yo. O 2 generaciones. Pero bueno, él sí también te tocó. Ya, o las viejitas ya se habían ido. Ok. Entonces, pero no le tocó así, pero era terrible. Lugares que parecen un funeral. No nos hemos reunido a llorar a un muerto, nos hemos reunido a glorificar a Cristo que resucitó de los muertos, a adorar al que vive y reina para siempre. Debe haber gozo y alegría en la casa de Dios, reconocimiento de lo que Dios ha hecho, es maravilloso, bendito sea Dios. En fin, dice que le rodearon las viudas, llegaron con Pedro, todas las viudas le rodearon. Una mujer viuda carece de esposo, un creyente viudo carece de la presencia del esposo. Hay viudos en las iglesias, carecen de la presencia de Cristo. Son como si Dios no viviera. Están viudos. Porque aunque Cristo resucitó, para ellos no ha resucitado. Porque su vida no parece tener a un Dios vivo. Son los que rodean siempre a los Pedros, tratando de quitarles los milagros. Son los que se juntan siempre tratando de impedir. Son los que te dicen que es imposible, que no se puede, que es muy difícil, porque carecen de la presencia de Dios, que no hay alguno así. Cristo resucitó, todo es posible al que cree. Nuestro Dios gobierna los cielos y la tierra, sí es posible. Así que se acercaron tratando de frenar todo. Oye, dice que lloraban. Tremendo lloro. La primera vez de jovencito que fui a una reunión de oración, yo me convertí de todo corazón. Yo no me convertí a medias, me convertí con todo el corazón. Nunca entendía por qué tenía que ser tan solemne y callado, pero me convertí de verdad. Y la primera vez que oí un anuncio, vamos a tener un servicio de oración, yo fui, porque esto fue lo que oí. Dijeron, Dios responde a la oración, ven y Dios te va a responder. Yo dije, yo voy. Pues qué buena invitación, Dios me va a responder, yo voy. Entonces fui al servicio de oración. Lógicamente al entrar todo callado, la puerta rechinaba para acabarla, o sea, parecía película, no sé, de terror, ¿verdad? O sea, era horrible eso. Entonces al entrar veo que están las mismas 2 viejitas. Cuando oían la puerta, ellas siempre levantaban la cabeza y volteaban a mirar a ver quién era el que venía entrando, y decía, ya me vieron otra vez. En fin, pero bueno, y ahí estaba la gente orando, pero lloraban. Dice, ¿por qué lloran? Entonces, en otra iglesia posterior, peor, lloraban a gritos. Se oía casi así como ay, mis hijos. O sea, qué increíble. Ya, ¿por qué lloran tanto allá afuera del mundo? Hacen reuniones y gritan y se alegran y ríen y no sé qué tanto. Vienes a la iglesia y están llorando. ¿Por qué no puedes alegrarte en la casa de tu Padre? En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La palabra es clara al decir que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tiene que haber alegría. En palabra viva no te vamos a deprimir, a aburrir o a pelear. Queremos que salgas motivado, alentado por Dios. Así que, pero se acercaban llorando. Y luego le presentaban la ropa y le decían, mira Pedro, esto es lo que hacía Tabita. Y le rogaban un milagro en base a las obras de Tabita. Dios no hará un milagro en base a nuestras obras. Dios hará un milagro en base a su misericordia, a su gloria, a su majestad, a que Él es bueno. Dios no hará algo contigo porque tú seas bueno, lo hace porque Él es bueno. A Él sea el honor, por causa de Él y para Él. Pero se acercaban con Él. A causa de la mala condición que tenía la iglesia, Pedro los sacó a todos. Digo, no puedo hacer el milagro con estos incrédulos llorando. Estorban el milagro. No te juntes con escépticos. Puedes bendecirlo, hacerles bien, ayudar a todos, pero no te rodees de los que dicen no se puede. Pedro lo sacó, dijo, no, ¿cómo va a haber un milagro con tanto lloro aquí? Llorando la muerte no vas a tener la vida. Tu vida nunca va a cambiar mientras te quejes. Cada queja prolongas el desierto, cada queja se alarga el problema. Cada vez que te quejas es como serpiente de escaleras a volver a empezar. No prolongues el milagro. Deja de quejarte y empieza a dar gloria a Dios. Empieza a creer. Pedro lo sacó.
para que una iglesia se avive, eche fuera toda queja, todo llanto, toda incredulidad, todo escepticismo, todo pensamiento basado en no se puede, y empiece a pensar: mi Dios todo lo puede, bendito sea Dios. Lo sacó, se puso de rodillas, se puso a orar. Ahí está el milagro de Dios en una iglesia que ora de rodillas. ¿Qué hizo enseguida? Dice que le dio una palabra: levántate. Es una palabra positiva. No le dijo: ahí estás toda muertota tirada, ¿qué haces ahí? No digo así. Algunos harían eso, te encuentran en algún problema y dicen: es por tu culpa, has de haber pecado. No, si fuera porque pequé ya me habría consumido. O alguno de los presentes se ha librado. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Si fuera por pecado nos matan a todos. En realidad no podemos añadirte todavía una palabra de condenación. Si estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Pedro no llega con una palabra de crítica: flojota, Tabita, levántate. No, levántate. Una palabra de positiva, de fe, de aliento. Allá afuera te golpean, te maltratan, te va mal en la vida. El mundo no está jugando o no está de vacaciones. El mundo es fuerte, es agresivo, es bravo. Lo mínimo es que encuentres en palabra viva una palabra de aliento, de esperanza, de fe, que te haga salir de aquí motivado, diciendo: sí puedo intentarlo otra vez, si es posible en Cristo salir adelante, me voy a levantar, no tengo por qué vivir en esta condición, Dios me va a ayudar, gloria a Dios. Y eso hace Pedro: levántate, le dice, y le da una palabra que le abre los ojos. Ella abrió los ojos. En palabra viva hacemos lo mismo, una palabra expositiva que te haga pensar, que te abra los ojos, que te ayude a tener conciencia. No es recibir la fe porque sí, es recibir la fe razonadamente, lógicamente, sabiendo que nuestra fe tiene inteligencia, tiene pensamiento, sabemos lo que creemos. Y luego le dio una palabra alentadora, le hizo incorporarse. Qué importante es ayudarle a los demás. Es más, mira su restauración, su amor restaurador. Y él, dándole la mano, la levantó. Esa es la actitud que tenemos que tener. Extiende la mano, que tu vida sea la mano de alguien que levanta a otro. Hay mucha gente a tu alrededor que necesita que le extiendas la mano, que lo levantes, que lo ayudes, que lo motives. Y no con una palabra vana. Es una palabra clásica que todos en México usamos: échale ganas. Vienen y te abren el alma. Te cuentan: no, hombre, estoy así, me dijeron que me voy a morir, que es cáncer, que no me recupero de esta. Tú échale ganas. ¿Y eso qué es? O sea, en kilos, en litros, ¿cómo le echo ganas? O sea, ¿qué es eso? Qué raro, pero todos lo decimos, todos los mexicanos decimos eso: échale ganas. ¿Por qué no mejor decirle: hay poder en Dios para sanarte? La gracia de Dios. Ahorita oramos y el Señor traerá salud sobre tu vida. Ten confianza, ten paz, ten esperanza. Mi Dios puede sanarte ahora mismo. No te voy a decir échale ganas, te voy a decir: el poder de Dios está disponible por medio de Jesucristo para que tú seas sanado, y esto te cambia la vida. Una palabra que aliente. Pedro le ayuda a incorporarse, le extiende la mano, y por último le da un testimonio de vida. La presenta a todos viva. Así presenta la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Gloriosa. Está bendecida. La presenta ante todos llena de vida. No le dice: aquí está la muerta toda que estaba ahí tiradota. No, la presenta llena de vida. Habla de esa forma. ¿Cómo está tu familia? Bendecida, gloriosa. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no creerle a Dios al respecto? Y vino un avivamiento. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Cuando Dios actúa, la gente se entera. Siempre. Cuando Dios actúa, la gente sabrá que Dios está actuando. Estamos en la boca de la gente porque la gente sabe que en palabra viva algo está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nada que sea honra a nosotros. El Dios de gloria quiso salvar almas entre nosotros, está dando vida eterna, está tocando vidas, restaurando familias. Es Él el que está haciendo maravillas, ni siquiera solo aquí, sino aún en los hogares, en todas partes. Él es el que lo hace. Pedro recibió 2 señales de vida. La primera señal, la señal de Eneas, le mostraba que estaba paralítico. La segunda señal, la señal de Tabita, le mostraba que la iglesia estaba muriéndose. Eran 2 señales importantes. Él comenzaba a abrir sus ojos. Se quedó en la casa de Simón el curtidor, es decir, alguien que trabajaba con pieles, un lugar inmundo para un judío. Pero ahí se quedó Pedro, porque Pedro comenzaba a abrirse a lo que antes era para ellos inmundo. En el capítulo 10 Dios le va a mostrar una tercera señal, la señal de Cornelio, para que se abra por fin a los gentiles. Qué importantes son las señales.
Ayer veía yo algunos, para tratar de ilustrar esto, algunos carteles de las señales que hacen los hombres, que son muy diferentes. Yo quiero que te lo presenten para que veas cómo el hombre a veces no tiene idea de lo que quiere decir. Fíjate las señales de los hombres. Se pintan casas a domicilio y luego dice abajo, con pintura. O sea, todavía, ¿verdad? O sea, qué bueno, va a no tener que llevar la casa porque qué pesado estaría, ¿verdad? Oye, tú que me pinte la casa, tráigamela, imagínate, o sea, qué buen lío, ¿verdad? Y mira el segundo, prohibido entrar y salir del consultorio. O sea, todos entran y se amontonan a vivir allá adentro, ya nadie sale. Todos se quedan dentro, está prohibido que entres y salgas, te quedas adentro. ¿No es increíble? O sea, ¿qué querían decir con eso? Que no entraras, que no salías, o que entras y te quedaras dentro. Qué raro, ¿verdad? Pero así son los mensajes de los hombres. Mira el siguiente, fíjate. Librería de libros. Qué bueno que le añade. O sea, tú te puedes equivocar, no, hay que entenderlo, ¿verdad? Capaz de que es una librería de tacos. Entonces te puedes equivocar, ¿verdad? Tiene que decir librería de libros, ¿verdad? Qué increíble, o sea, ¿qué otra cosa va a hacer? Mira ese, o sea, es una burla. Ese pájaro no respeta a nadie, es una burla. O sea, pero también, ¿quién es el bruto que puso una señal al pájaro? O sea, ¿en qué momento entrenan a los pájaros a ver señales, ¿verdad? Es increíble eso, o sea, ¿quién va a creer eso? Mira la siguiente, pollo sin espinas. O sea, yo no sabía que los pollos eran acuáticos. Sin espinas. O sea, yo entiendo que no tengan huesos, que le van a quitar, pero sin espinas. Increíble, es un pollo radioactivo, ¿verdad? O algo así. Estilo. Mira eso, se habla español en varios idiomas. No es un absurdo. Pero el hombre, esos son los mensajes de los hombres, se equivocan increíblemente. Fíjate el siguiente. Dice, por favor, no pida información. No conozco nada, gracias. O sea, alguien se hartó de dar información, ¿verdad? No conozco nada, no sé nada. Este de plano sí le vale todo, ¿verdad? Es increíble. Mira, ese está bueno, ¿verdad? Unidad rastreada vía satélite por mi suegra y mi vieja. Así lo traen en el carro. ¿Puedes creer eso? Es que hay cada trauma que a veces tiene que vivir que es grave. Son señales de los hombres, ¿verdad? Creo que hay otro más, me parece, sí. Mira ese programa de violencia familiar. Atención las 24 horas. Golpee y será atendido. O sea, pues que si es de violencia, pues sí, tienes que golpear para que te atiendan, ¿verdad? Qué locura, qué ironía, ¿verdad? O sea, si no, mira ese, prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. En serio, ¿quién acampa en el fondo del lago? Hay algo, eso sí, si llegas a acampar no vas a prender fuego, ¿eh? O sea, no te va a ocurrir todavía, aparte de eso. O si prendes fuego en el fondo del lago, lo apagas antes de irte, para que no vas a provocar un incendio. Increíble, ¿no? O sea, ¿qué son esos letreros? Mira ese, por favor no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. O sea, si no sabe leer. ¿Qué estaba pensando el que puso eso? Estaba loco. Los seres humanos ponen señales, creo que son todos. Los seres humanos ponen señales para toda clase de cosas, incluso para los absurdos que te transmitimos. Dios le dio 3 señales a Pedro. Hoy vimos 2 de ellas. La primera, Pedro, por quedarte encerrado en Jerusalén, la iglesia está paralítica. Por no hablar el evangelio, por no hacer discípulos, la iglesia está paralítica. La segunda señal, Pedro, por no hablarle a los demás, por no hacer discípulos, la iglesia se está muriendo. Iglesia, palabra viva. Dios nos ha mostrado señales también para entender los tiempos que nos toca vivir. Es fundamental que nos activemos y ganemos nuestra tierra. Es fundamental que tengas discípulos. No necesitas tampoco pensar, voy a tener 10,000 discípulos. Con que tuvieras uno bien ganado, que lo dejaste congregándose, que ama a Dios, que cambió su vida. Cada año que tengas a uno bien ganadito, piénsalo, cada año seríamos el doble. En 10, 15 años Chihuahua es cristiano. No es tan complicado, ni siquiera es mucho trabajo. Alguna vez te lo ilustré de esta manera. Si un vendedor de cafeteras le dicen, venda una cafetera al año, por torpe y tonto que sea, va a vender una cafetera. Por malo que sea, una cafetera va a poder vender. No pudieras con el producto, permíteme decirle así, más importante de todos los tiempos, que le da vida eterna al ser humano, como es el evangelio de Jesucristo, al cual Dios le llama poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No podrás mediante el evangelio
salvar a uno cada año, dejándolo bien congregadito, bien entregadito al Señor. Créeme, si 3,000 personas hacen eso, créeme, al siguiente año son 6,000, al tercer año apenas, al segundo año ya son 12,000 en 2 años, rapidito. En 3 años son 24,000 personas, en 3 añitos, trabajando bien flojos cada uno de nosotros. En 4 años son 48,000 cristianos. No es nada difícil, en 4 nada más. En 5 años son que ya 96,000 cristianos, 96,000 en 5 años, siendo flojos, trabajando poquito, a 1 por año. Piénsalo, en 6 años serían que 132,000. ¿Ciento qué? 192 tanto. Un montón. No, si eran 96, entonces serían 192,000, sí, 192,000. ¿En 6 años? ¿O en 7? ¡Qué increíble! En 10 años Chihuahua es cristiano. Solo 10 años para que conozcan a Cristo. Si el Señor llegara hoy, nos va a decir, no es ni Eneas paralítico, ni Tabita que está muerta. Nos va a decir, son Lázaro que ya apesta. Tenemos peligro. Vamos a activarnos rápido, hermanos. Vamos a activarnos ya. El siguiente capítulo, la siguiente señal que le dan a Pedro, viene Cornelio, en donde Dios le da una última oportunidad a Pedro. No la aprovecha muy bien en ese momento. Dios lo hace a un lado y levanta a Saulo. Y Pedro no se vuelve a hablar hasta muchos capítulos más adelante, que reacciona y se da cuenta en que está perdiendo su lugar en el reino. Que no nos suceda, iglesia, que no nos suceda. Dios puede estar en este momento teniendo a uno por allí que está preparando y entrenando, porque viene directo sobre tu corona. Es la hora de levantarte y decir, no, Señor, no necesitas a otro, nosotros lo hacemos. En el nombre de Jesús, nosotros lo hacemos. Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. La señal de Dios te habla, te invita. Es una buena oportunidad. Primeramente para responderle a Dios y decirle, sí, Señor, yo lo haré. ¿Quiénes están haciendo discípulos? Levanten su mano. A lo mejor en células, a lo mejor tienen a alguien. Levanta tu mano, manténla en alto, por favor. Mi Dios, bendice a tu hijo. Dale sabiduría y revelación, entendimiento y fortaleza para que la vida crezca, para que tu gloria siga manifestándose en su vida. Recompénsale en el nombre de Jesús. Baja tu mano. Me gustaría bendecir al que no está haciendo discípulos. No te maldeciré, jamás lo haré, te bendeciré. Pero si no estás haciendo discípulos y tú quieres, has oído y quieres servir al Señor, levanta tu mano, déjame bendecirte, déjame orar por ti. Levanta tu mano, quiero orar por ti también, Señor. Mira cada mano levantada, hay en su corazón el deseo, el anhelo de hacer tu voluntad. Te ruego, mi Señor, que pongas en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos, que no pueda frenar, que no pueda detenerlo, que tenga que hablar tu palabra y dale sabiduría y revelación para que al abrir la boca traiga salvación y consuelo a quien le escuche. Permítele dones y habilidades especiales para aprovechar las oportunidades en su vida. Ayúdalo a ser fructífero, que tenga mucho fruto. Que por medio de esos frutos, Señor, tu nombre sea glorificado, tu corazón esté satisfecho. También bendice su vida, Dios, porque esta obra que empiezan a realizar no solo traerá agrado a ti, sino le traerá recompensa a mi hermano por hacer tu voluntad. Bendice su familia, bendice su vida, en el nombre de Jesús. Te lo agradezco, Señor, bendito eres tú. ¿Por qué no adoramos al Señor? Seguramente entre nosotros hay gente que necesita a Cristo. En un momento más oraremos por ellos, pero primero, ¿qué te parece si levantas tus manos al cielo y adoramos un instante al Señor diciéndole: Dios, mi alma te necesita, estoy insatisfecho sin ti, solo tú